como líder. Ya les gusta aprender a través de la socialización de un tema, pero con sus demás compañeros. Entonces se puede usar ese tipo de estrategias con él. La otra pregunta dice, ¿cómo trabajaría una sesión con un niño de inteligencia lingüística? ¿Cómo lo trabajaríamos? Usted ha identificado que su niño es de inteligencia lingüística. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué características tienen estos niños de inteligencia lingüística verbal? ¿Se recuerdan de la clase anterior? Sabe usar de manera efectiva la palabra, puede ser en exposiciones. Ajá, ¿qué más? Una En de las diálogo, estrategias, ajá, una de las... debate. Ahí está, sí, muy bien. ¿Qué más? A ver, participen. Lo ponemos a leer en lecturas. Muy bien, podemos leer, de repente ayudarle a leer. Como les decía, los estudiantes de inteligencia lingüística verbal son los estudiantes que usan de manera efectiva, ¿no?, la comunicación. Les gusta estar dialogando, les gusta la lectura. Entonces, ¿qué estrategia podemos usar con ellos? ¿Cómo trabajamos con ellos? Usando, por ejemplo, las fábulas, los cuentos, usando de repente las historias bíblicas, etcétera. ¿Ya? Con él podemos trabajar eso. La otra pregunta es, ¿cómo lo usaría el método de proyectos en sus estudiantes? ¿Cómo lo usamos el método de proyectos? Es un tipo de método. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los métodos, estimadas maestras? Los métodos. Primer método que hemos aprendido. Método. ¿Qué método hemos aprendido? Conductista. Ajá, método conductista. Método conductista. Hemos aprendido 4 métodos. ¿Se recuerda? Sí, el conductista, el constructivista, el Esos, ecléctico. esos son los enfoques. Métodos Los generales, enfoques. Ahora habíamos hablado de métodos específicos. ¿Ya? de Drécoli, de Montessori, de Ajá, proyecto. método Drécoli. Vamos a poner Drécoli. Ahí está. Drécoli. Ya solamente la inicial, Drécoli. El otro método es método ¿qué? Montessori. Ahí está. Montessori. No se olviden, por favor. El método siguiente, método, De proyectos. ajá, El mismo método de proyectos. de proyectos. Ahí está. Proyectos. Ya, ahí está. Y finalmente el método. ¿Qué método tenemos? La que siempre vas a El método trabajar dado. bien sistematizado. De Skinner. Skinner, no se olvide. Ya, estimadas maestras, pues tenemos ese 4 métodos que hemos aprendido. No se olviden, por favor. El método de Drécoli, que consiste en la observación siempre de todo, ¿ya? Tenemos el método Montessori, el uso de materiales concretos, didácticos, etcétera. El método proyecto es un tipo de método que busca que el estudiante sea partícipe en la planificación, en la ejecución de las clases. En este caso, puede, por ejemplo, ir a visitar a lugares, a observar, ¿no? A ver, aprender, es naturalista. Tenemos el método Skinner, que es un tipo de método que consiste en aplicar de forma sistemática los temas, ¿ya?
Acá los niños son memorísticos, tienen que aprender a memorizar un texto, a memorizar las fórmulas matemáticas, etcétera. No se olviden eso. Entonces, en este 4 hay varios otros métodos, sí, hay muchos métodos más, pero yo las he clasificado más que nada por la efectividad que tienen. Drécoli, Montessori, proyectos y Skinner son los métodos sobresalientes que podemos nosotros ponerlo en práctica en nuestras clases diarias. Ya, no se olviden, entonces 4 métodos. En antes lo que me estaban diciendo, conductista, ya, conductista, lo que es constructivista, y la otra que es ecléctico, ya, esos lo podemos decir como métodos macros o lo vamos a llamar como enfoques. Enfoques. Ya son los enfoques de la metodología de enseñanza, los enfoques con los que vamos a trabajar. Los métodos macros, podemos decirlo eso, ¿ya? O podemos trabajar de forma con esta corriente conductista o podemos trabajar con este método que es constructivista o podemos trabajar de repente con el ecléctico, sacando las cosas buenas del conductista y sacando las cosas buenas del constructivista. Entonces, sacando de las dos, lo junto en una sola, eso se llama ecléctico. La combinación de las dos teorías, pero de los aspectos más sobresalientes y adecuados de acuerdo a nuestro contexto actual. Entonces, no se olviden eso, ya lo hemos aprendido eso. Ya es como una retroalimentación que estamos haciendo. Entonces, con toda esta idea ya podemos trabajar nosotros. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de hoy día. Ya, rapidito vamos a pasar entonces. Muy bien, la clase 5, esta es la sesión 5, perdón. Entonces vamos a poder desarrollar. ¿Ya? Vamos a retroalimentar, no sé si lo han analizado, este cuadro les había enviado en la sesión anterior. Tenemos otra de las inteligencias que es la inteligencia naturalista. Ya hemos hablado de lógico-matemático, lingüístico, corporal kinésica, hemos hablado de espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, y nos faltó analizar la parte de la inteligencia naturalista. Ya, los niños que tienen esta inteligencia naturalista son aquellos niños que trabajan más que nada con la parte natural. Le gusta la naturaleza, las flores, las plantas, ¿no? Etcétera. Tenemos uno de los personajes, Charles Darwin, que es uno de los niños sobresalientes. De él proviene lo que es la evolución del ser humano, ¿no? Del mono, de todo eso viene de él. Por ejemplo, él ha tenido inteligencia naturalista. ¿Ya? En la clase a él, la maestra observaba que él siempre se dedicaba más que nada a observar las arañitas, a observar las flores, las plantas, las piedritas, y no atendía la clase que hacía la maestra, que en ese tiempo utilizaban el método de Skinner o el conductista. Entonces, ¿qué hace la maestra? Ya simplemente le hace llamado a sus padres y le dice que el niño no presta atención a las clases e incomoda la clase. Ya, la maestra no había entendido que el niño tiene un estilo de aprendizaje o un método de aprendizaje o una inteligencia de aprendizaje naturalista. ¿Ya? Por eso que entiende todo lo que es la naturaleza. Participa, por ejemplo, en la naturaleza, en hacer distinciones, etcétera. Todo lo que es la planta, observa la naturaleza, le encanta observar, ¿ya? Trabaja en el medio natural, explora los seres vivientes, aprende acerca de las plantas y temas relacionados con la naturaleza. Le encanta la naturaleza. ¿Hay estudiantes? Sí, hay estudiantes que tienen esa inteligencia y que les gusta trabajar con las plantas, con la parte natural, con las piedras, con las flores, con las arañas, con todo lo que es natural. ¿Podemos encontrar? Claro que sí podemos encontrar. Entonces hay que también analizar si tenemos estudiantes en el aula, sí.
¿Ya? Entonces podemos encontrar esos 8 inteligencias: lógico-matemática, lingüística, corporal kinésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. ¿Ya? ¿Esto con qué condición, con qué objetivo, con qué finalidad? Con la finalidad no de repente de encasillarlos o de repente de conceptualizar lo que es de esa inteligencia. No es para eso, sino para trabajar. ¿Qué estrategia puedo aplicar en la mayoría de mis estudiantes? ¿Cómo lo aplico en mis sesiones? ¿De qué manera? ¿Qué le gusta al niño? Y Daniel Goleman, justamente vamos a ir a Daniel Goleman ahora, la otra inteligencia. En este caso, todo esto de las 8 inteligencias proviene de Gardner. Ahora, la otra inteligencia que vamos a observar a continuación de Daniel Goleman es otra de las inteligencias que ha hecho estudio. ¿Ya? Por ejemplo, él dice en su libro de inteligencia emocional, él refiere en su libro, al niño en las clases no se le pregunta qué es lo que quiere aprender, qué te gustaría aprender. Él dice que se debería preguntar al estudiante qué es lo que quiere aprender, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora los maestros? No preguntamos eso a los estudiantes. Lo único que hacemos es llevar nuestro tema, nuestra clase al salón, dictamos, hacemos, etcétera. Pero no le hemos preguntado a mi estudiante qué cosa le gustaría aprender, ¿no? Y justamente a eso se refiere la inteligencia emocional, en conocerse ya sus propias emociones. El estudiante que tiene esta inteligencia emocional trabaja más que nada con las emociones, conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Entonces tiene inteligencia emocional, gestiona las propias emociones, como les había referido, ¿ves? Por ejemplo, prudencia y perseverancia también para saber y disfrutar del éxito una vez alcanzado el tema. Le encanta eso. Una vez que alcanza, disfruta de lo que ha logrado. No es memorístico, trabaja más que nada con la emoción, desarrolla la emoción de sí mismo y la de las demás. Ya, su trato es individualizado con personas diferentes, aborda diferentes personalidades y sobre todo soluciona conflictos. Este es el problema que tenemos. Hay un libro que dice por qué las personas inteligentes pueden actuar de una manera estúpida, dice uno de los libros, escrito también con uno de los personajes importantes. Entonces él refiere eso. La mayoría, por ejemplo, de los niños que no tienen inteligencia emocional no pueden solucionar conflictos, problemas que hay en su entorno, en su contexto. Entonces, pero los niños que tienen esta inteligencia emocional sí lo pueden solucionar estos conflictos. Piensan en cómo podrían salir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos muchos personajes de esta inteligencia emocional, aquellos que han desarrollado la parte de los negocios, las empresas, que tienen de repente grandes empresas nacionales, internacionales, son los que han trabajado más que nada la inteligencia emocional. Ya está dentro de esta inteligencia. Entonces, por ejemplo, tiene empatía, identificar emociones de otras personas a partir de la voz, la expresión facial, los gestos, el comportamiento. Desarrolla las emociones. ¿Ya? Entonces, esa inteligencia también se puede observar en el salón. Puede haber estudiantes que tienen esa inteligencia emocional, que les gusta solucionar los problemas, los conflictos que hay en el aula. Eso es porque tiene inteligencia emocional, ¿ya? Entonces podemos ver también este tipo de inteligencia en el salón. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema de hoy día. Ya hemos aprendido las 9 inteligencias que pueden tener nuestros estudiantes. Alguien de repente pregunte, pero maestro, ¿pueden tener a alguien o algún estudiante o nosotros mismos las 8 inteligencias o las 9 inteligencias? Daniel Goleman y también Gardner refieren que sí se puede tener. Todas las personas tienen esas 9 inteligencias. Todas tenemos esas 9 inteligencias, pero desarrollamos solamente uno de esas inteligencias.
Tenemos esas inteligencias, pero desarrollamos solo uno. Por eso que puede ser matemático, lingüístico, musical, naturalista, espacial, etcétera. Todos hemos desarrollado una de esas inteligencias más que las otras inteligencias, ¿no? ¿Podemos hacer matemática? Claro que sí, tenemos inteligencia matemática, pero no hemos desarrollado esa inteligencia. Tenemos sí, pero no hemos desarrollado. Muy bien, entonces, refiriéndonos a ese tema, vamos a poder tener en cuenta también eso. Ahora, nuestro tema de hoy día va a ser aplicación de las teorías a la práctica. Muy bien, espero que nos alcance el tiempo. Ahora sí, pasamos, vamos a aplicar entonces las teorías que hemos aprendido, ¿no? Nuestro propósito de hoy día va a ser conocer los aspectos más fundamentales dentro de una sesión de clase. Ya tengo toda la teoría, la base para poder hacer mis sesiones, claro que sí, ya tengo. Entonces, con todo eso ya puedo fundamentar cómo deben ser mis sesiones de clase. Eso va a ser nuestro objetivo. Tratar de poder ya elaborar mi sesión de clase en el aula. Con esas teorías que ya tengo en concepto, claro que sí tengo idea ya para poder hacer mi sesión. Muy bien. Pasamos a la identificación. Nos preguntamos cuáles son los pasos de una realización de una sesión de clase. A ver, ustedes, maestras, díganme ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son los pasos para realizar una sesión de clase? ¿Cómo inicias? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, quiero la participación de ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes una clase? Ustedes son maestras. Primero hay que estudiar a los estudiantes, ¿no? Para saber qué método, para ver si tenemos estudiantes activos, o sea, para más o menos ver qué tipos de estudiante tengo para yo planificar mis clases. Ajá. Muy bien. Como ya les refería, tenemos ya la teoría. La teoría ya hemos hablado de los enfoques que debemos tomar en cuenta, los estilos de aprendizaje, ya hemos aprendido también los métodos de aprendizaje, ya hemos aprendido las inteligencias de los que debemos identificar, las inteligencias que tienen los estudiantes. Ahora queremos hacer nuestra sesión. ¿Qué paso seguimos? Ya usted ha identificado qué teoría debe usar. Ya ustedes me han dicho, ¿qué teoría pueden usar ustedes? El enfoque, ¿qué enfoque pueden usar? ¿El enfoque conductista, el enfoque constructivista, el enfoque ecléctico? ¿Cuál usarían ustedes? El ecléctico, ya que usaría los más relevantes de cada uno de los otros enfoques. Ajá, muy bien. Entonces usamos la ecléctica. Ya hemos tenido en cuenta. Listo, ya está. Muy bien, ya lo han, desde el principio del taller ya lo han considerado. Ahora, ¿qué método usarían ustedes? Ya tengo cuál va a ser mi línea de trabajo, ya sé que va a ser las dos, tanto conductista, una parte adecuada, la otra que es construir. Ahora, ¿qué método usaríamos? ¿Sabría usted qué métodos puede usar? ¿Ya tiene idea? ¿Ya tienen idea de cuáles son los métodos? El de Montessori, Drécoli. Muy bien, listo. Entonces eso quiere decir que ya lo tienen los métodos. Ya ustedes conocen los métodos. Ya ustedes tienen idea de qué método podrían usar de acuerdo a las inteligencias de los estudiantes o estilos de aprendizaje. ¿Ya conocen los estilos de aprendizaje? ¿Qué dice? ¿Ya tienen entonces en consideración cuáles serían los estilos de aprendizaje? Sí, el activo, reflexivo, teórico, Ya está, listo. práctico.
Hay estudiantes que pueden aprender de forma teórica, les gusta la teoría. Hay estudiantes que aprenden de forma visual. Hay estudiantes que les gusta experimentar, entonces son prácticos, etcétera. Ya tenemos conocimiento de los estilos de aprendizaje y las inteligencias también ya tenemos idea ya. Ahora sí, ¿cómo iniciamos a hacer nuestra planificación de la sesión? ¿Cómo hacemos nuestra sesión? Eso nos está preguntando. ¿Cuál sería el paso número 1? ¿Cómo hago? ¿Qué debo considerar? Ya has identificado a tu estudiante, ya sabes cuáles son sus inteligencias, ya conoces el método que podrías aplicar. Ahora, ¿cómo lo plasmamos en la sesión? Ya, muy bien, pasamos entonces. Vamos a aprender entonces cuáles son esos pasos que necesitamos para poder realizar. ¿Ya? Ahí está. Según el Ministerio de Educación y otras entes, las secuencias didácticas serían las siguientes. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos las secuencias didácticas. Una sesión debe tener su inicio. ¿Ya? Aquí está. El inicio. Tu planificación de la sesión debe tener inicio. ¿Qué quiere decir? El proceso que te permite abrir una clase. ¿Qué cosa hago al principio? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Dependerá también de los estudiantes. Ya ustedes han visto, han analizado anticipadamente cómo va a ser su estudiante. Y para eso pueden, por ejemplo, mandar a dibujar, observar a los estudiantes, ¿no? Pueden aplicar una encuesta, pueden aplicar de repente de acuerdo a la edad. Como es de inicio, pueden ustedes observar o pedir que dibujen algo. Entonces así se puede evaluar, se puede diagnosticar. El primer paso de mi sesión debe tener inicio. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿De qué manera voy a iniciar mi clase? Ya, no se olviden. Ese es un proceso que me permite abrir una clase. ¿Qué más debe tener? Ya, mi sesión debe tener proceso. El meollo, el centro de todo lo que voy a hacer. ¿Ya? Es el desarrollo de la actividad y dependerá del tema que usted escoge. ¿Ya? Si estoy hablando, por ejemplo, de Moisés, entonces voy a iniciar, mi sesión debe tener un inicio, mi sesión tiene que tener el proceso. O sea, quiere decir el centro, cómo voy a trabajar, qué cosas van a hacer mis estudiantes, de qué manera van a desarrollar o van a lograr ese aprendizaje. ¿Ya? A eso le llamamos proceso. Debe tener también su cierre. ¿Ya? Ahí está, la fase o el paso del cierre, la secuencia didáctica. Secuencia donde se evalúa y se retroalimenta a los estudiantes. Ya, no se olviden. Entonces mi sesión debe tener estas secuencias didácticas. ¿Cuáles, maestro? Ajá, inicio, proceso y cierre. Entonces, la sesión que yo voy a evaluar deben tener estas secuencias didácticas. Yo no puedo iniciar del cierre, yo tengo que iniciar del inicio, mi clase. Tengo que elaborar mi sesión, debe tener esta secuencia didáctica. ¿Ya? Inicio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Qué voy a decir? Y luego proceso, ¿de qué manera van a trabajar mis estudiantes? ¿Ya? Y cierre, de qué manera voy a evaluarles, si han logrado con su objetivo o no. Ya hemos identificado entonces, esos tres deben ser las secuencias, los pasos más importantes, pero dentro de estas están también otros pasos que debo considerar. Para eso vamos a pasar a analizar. Inicio. ¿Qué debe tener el inicio en mi sesión? ¿Cómo voy? Ya estoy planificando. Ya hago 3 cuadros en mi hoja. Ahí está mi hoja. Tengo 3 cuadros. Debe tener acá, ya sobre todo, primero tendrá mi tema. Pues el tema que voy a sacar de acuerdo al análisis que he hecho a mis estudiantes. Tema, ahí está. Luego debe tener su inicio.
Debe tener su inicio, debe tener su desarrollo y debe tener su cierre. Ahí está. Estos tres deben tener mi planificación, mi sesión. Ahí está. No se olviden, por favor. Ahí está. El tema sí o sí va a tener mi inicio, desarrollo y cierre. Eso debe estar siempre, ¿ya? Esa secuencia didáctica debe considerar para realizar su sesión de clase. Pero el inicio también tiene sus pasos. ¿Cómo debe ser el inicio? Ajá. En el inicio, por ejemplo, debes considerar el paso de la motivación, el punto de la motivación. En el inicio debe tener motivación. Maestro, ¿cómo hago la motivación? Ajá, puedo que presente un video pequeño, puedo hacer un video. Ajá, puedo hacer un video, hacerles observar un pequeño video del tema que quiero trabajar. Puedo de repente mostrar una imagen. ¿Ya? Imagen, puedo mostrar una imagen a mis estudiantes, ahí está, una imagen de mi tema que voy a trabajar. O puedo hacerles de repente, cantar una canción. Ahí está, una canción, puedo hacer una canción. ¿Ya? ¿Qué más? Puedo de repente hacer, de repente, un juego. Ahí está, un juego. Ahí hay un juego, puedo hacer un pequeño juego como una motivación. ¿Ya? Entonces, dentro de la motivación, ¿cómo motivo a mis estudiantes? Ya, puedo motivar con una imagen, un video, motivar de repente con una canción, motivar de repente con un juego, etcétera, ¿ya? O de repente con otras podemos motivar, ¿ya? ¿Qué más debe tener mi inicio? Saberes previos. Ahí está, saberes previos. Una vez que he motivado de mi tema, supongamos, quiero hablar de repente de Moisés, voy a hacer, o de Abraham, por ejemplo, puedo hacerles cantar la canción Padre Abraham, tuvo muchos hijos. ¿Ya? Les hago jugar o les hago cantar a mis estudiantes. Y luego recojo los saberes previos. ¿Qué puedo decir? A ver, niños, ¿conocen ustedes quién fue Abraham? ¿Saben ustedes? Los niños participarán. Sí, profesor, yo he escuchado, yo he visto en la televisión, sí, en la prensa, etcétera. Les va a decir sus saberes previos. Ahí usted va a saber ya qué tiene, cuál es el conocimiento que tiene del tema que usted va a desarrollar. Entonces se hace, por ejemplo, esta fase de saberes previos se hace a través de preguntas, ¿ya? Preguntas, por favor, ahí está. Entonces debe tener el punto de los saberes previos. Debe tener problematización. Puedo hacer una problematización. Si estoy hablando de Abraham, les diría, a ver, chicos, ustedes ya sé cuáles son sus saberes previos. Entonces, ¿qué hago? También les hago una problematización, les hago pensar. ¿Ya? ¿Qué pasaría si Abraham, de la canción que hemos hablado, por ejemplo, qué pasaría si no fuéramos los hijos de Abraham? ¿Por qué decimos que somos hijos de Abraham? Puede ser. No sé. ¿Ya? Con esta problematización o esta pregunta, lo que estoy haciendo es que mis estudiantes ya puedan desarrollar la parte, por ejemplo, la parte de la problematización en su cerebrito. ¿Ya? Entonces ellos van a tratar de pensar, de tratar de buscar cómo, de qué manera, qué será. ¿Ya? Entonces eso no debe faltar en el inicio. Y finalmente, no debe faltar el propósito que quiero lograr. ¿Ya? A ver, niños, hoy día vamos a aprender sobre la historia de Abraham. Abraham. ¿Ya? Hoy vamos a aprender sobre Abraham. Ya, los niños van a decir, ya, ¿les gustaría, niños? Sí, te van a decir. Entonces, tiene que haber un propósito. ¿Ya? En el inicio, entonces, tiene que haber motivación, saberes previo, problematización, propósito.
¿Ya? Esos 4 pasos deben estar en tu sesión, cuando tú elabores tu sesión. Ustedes son maestras y como maestras no puedo, voy a ir a la clase, agarro el texto bíblico, lo leo, ya está, y le cantamos unas canciones y se acabó. No, ahí no aprende nada el niño. No hay motivación, no va a haber esa efectividad del aprendizaje. Para yo lograr ese aprendizaje necesito motivación, saber previo, problematización, propósito. ¿Ya? Entonces, no se olviden, eso debe tener el inicio. ¿Ya? El inicio. ¿Cómo inicio, maestro? Inicia motivando. Luego recoge saberes previos. Seguidamente realiza la problematización y plantearles un propósito. Puedes pegar en la pared escrito tu propósito en el rinconcito de la pizarra. Muy bien, niños. Esto será nuestro propósito. Hoy aprenderemos sobre la historia de Abraham. ¿Quién habrá sido Abraham? Ya, muy bien. ¿Qué les parece? Bien, te va a decir. Ya, eso debe tener entonces la secuencia número 1. La secuencia número 2, desarrollo. ¿Qué debe tener el desarrollo? Ajá, debe tener gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. Dicho de otra manera, debes desarrollar el tema que quieres o el propósito que quieres lograr acá en gestión. Tú vas a gestionar, ahí vas a aplicar todas tus estrategias del tema que vas a desarrollar. Vas a acompañarles a los estudiantes durante su desarrollo de su aprendizaje. A eso le llamamos competencias. Sus competencias, sus habilidades, sus capacidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los maestros? Ya, muy bien. El maestro, por ejemplo, va a desarrollar totalmente el tema. Por ejemplo, si estamos hablando de Abraham, ya, podemos pegar el ejemplo, la imagen de Abraham en la pizarra. O hacer que los niños corten. Ya, les puedes presentar imágenes de Abraham y sus hijos, etcétera, y hacer que ellos corten. Pueden manipular los niños, pueden manipular los objetos, ahí pueden de repente escribir, pueden separar en grupos y hacer que si es que los niños ya son alfabéticos, puedes hacer que estos niños lean el texto pequeño en grupos y pueden ellos de repente hacer en papelotes, pueden teatralizar. Aquí tienen que ser en el desarrollo, los niños tienen que desarrollar el tema que has hecho. Ahí van a hacer la formular hipótesis, pueden hacer análisis, pueden analizar el texto, un pequeño textito cada grupo, cada niño, o se pueden vestir, como les decía, del Abraham, etcétera. Muchas de las estrategias lo aplicas aquí en el desarrollo, ¿ya? Entonces, las acciones recomendables, bueno, pueden hacer analogías, pistas, preguntas, mapas conceptuales, etcétera. Estos pueden ser los aspectos recomendables que hagan los niños en el desarrollo. En el desarrollo es donde el niño va a manipular objetos, va a escribir, va a leer, etcétera. Lo que usted ha planificado. Ya, maestra, no se olviden entonces el desarrollo. Usted ahí va a gestionar. ¿Gestionar qué? Gestionar los aprendizajes de los niños. ¿Vas a acompañar? Sí, vas a acompañar a cada niño, vas a ayudarles, vas a ser guía. Ya no vas a dictar como antes en el conductismo, tenía que dictar el maestro toda la clase y los niños a escribir, se ha dicho, en el cuaderno. No, eso se acabó. Ahora usted tiene que hacer que el niño descubra su aprendizaje aquí en el desarrollo. ¿Ya? Usted le presente el texto, si es que los niños leen, si es que los niños son todavía silábicos, usted puede usar, por ejemplo, objetos para que ellos corten, o para que peguen, o para que pinten, etcétera, etcétera. ¿Ya, maestras? Listo. Ahora, ¿qué hago, maestro, en el cierre? En el cierre usted
va a evaluar el objetivo. Ah, como mi objetivo era conocer de Abraham, ah, a ver, niños, ¿ustedes saben ahora quién es Abraham? Sí, profesor, yo, te van a decir los niños. Yo, profesor, yo, o profesora, yo. Ya, cada uno va a participar. A ver tú, a ver tú, Juan, ¿qué me dices? ¿Quién era Abraham? Ah, Abraham, profesor, era tal, te va a decir, ¿ya ves? Evalúas ahí su aprendizaje a través de preguntas reflexivas, formativas. ¿Ya, maestros o maestras? Luego también retroalimentas. Con las mismas preguntas usted también puede retroalimentar, resumir el tema que usted ha hecho. ¿Ves? En el cierre debe tener eso. Ahí está. Puedes formular preguntas evaluativas. Preguntas, por ejemplo, ¿quién era Abraham? A ver, ¿quién me dice que era Abraham? Ah, yo, profesor. Formular preguntas de retroalimentación también. Entonces pueden hacer esas preguntas, ¿ya? Las acciones recomendables, bueno, buscar la participación de los estudiantes respecto, buscar la participación, que todos participen en esas preguntas. ¿Ya? A veces solamente los niños que más han aprendido van a participar, van a querer levantar la mano, pero todos tienen que participar. A todos los tienes que evaluar con preguntas. ¿Ya, maestras? Entonces, eso tienen que hacer. También pueden aplicar, por ejemplo, la coevaluación. A preguntarle a cada uno, a ver, ¿tú piensas que has aprendido de Abraham? Sí, profesor, sí. Se coevalúan ellos mismos. ¿Ya? ¿De qué cosa han logrado? Si han logrado con el propósito o no. Entonces, esos son las secuencias didácticas y los procesos que tienen que ustedes tomar en cuenta, maestras, por favor, ¿ya? Entonces, una vez tomado en cuenta, ya podemos desarrollar. Muy bien. A ver, vamos a ir a un modelo. Voy a ver un modelo, a ver, no es un modelo que lo he elaborado, digamos, con el tema actual, pero vamos a ver este modelo. Ya, vayamos al modelo. Acá tengo dos modelos. Primer modelo de una sesión. Ya, maestras, ustedes cuando vayan de repente ustedes son maestras dominicales o de repente maestra de los niños, deben tener siempre su sesión elaborada. La mala costumbre es que a veces a las maestras se les escoge a cualquiera. A ver, tú vaya a enseñar a los niños, ya a usted le toca, y a veces ellas van, hacen cantar un sinnúmero de canciones, les hacen cansar a los niños o a veces solamente les hacen jugar, pero no está planificado su sesión. Maestras, la sesión siempre debe estar planificado con anticipación. Ya ustedes son maestras, entonces debe haber una sesión. Aquí está mi sesión que yo debo trabajar. ¿Esto de dónde ha nacido? Haya nacido de la observación, del diagnóstico que usted ha hecho, pues, de las teorías que usted ha estudiado. Ajá, entonces estas son las sesiones. ¿Ya? Sesión número 2. Puede usted ponerlo acá, por ejemplo, los datos si quiere, ¿ya? La fecha. Sobre todo tu sesión debe tener el tema. Por ejemplo, acá el tema descubriendo los cuatro signos de la lectura ha sido un tema. ¿Ya? Si se trata de un tema bíblico, pueden hacer del tema que ustedes quieren trabajar de acuerdo a la edad, ya les había dicho. Ya habíamos estudiado a Piaget. Entonces hay niños que tienen, por ejemplo, de 2 a 4 años, pues ellos no leen. O hay niños de repente de 5 a 7 años, tampoco todavía no leen. Entonces yo no puedo aplicar todavía la escritura o la lectura en ellos. ¿Ya? Entonces yo puedo leerles o puedo usar objetos materiales para trabajar, pero la sesión debe tener el tema. Aquí está el tema. ¿Ya? El tema. Puedes hacerlo acá en el principio tu tema, luego el nombre de usted,
¿ya? Pero debe tener el tema, ¿ya? No se olviden, por favor. Ahora, en la parte pedagógica, educativa, nosotros usamos las competencias, las capacidades, el desempeño, las evidencias que queremos lograr. ¿Qué cosa queremos lograr con nuestros estudiantes? Bueno, este caso, como se trata del aspecto curricular o pedagógica educativa, puede ser opcional. ¿Ya, maestras? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay de repente aspectos curriculares, no hay competencias en la parte bíblica. Se podría sacar las competencias, pero no están elaboradas todavía. Entonces, solamente lo podemos ver opcionalmente. Cuando ustedes estudien la carrera de maestras, ya pueden considerar esto. Pero ahí está, la competencia, la capacidad, el desempeño y las evidencias que quieres que logren tus estudiantes. Este es opcional. Los enfoques transversales también son opcionales, ¿ya, maestras? Eso todos son opcionales. Entonces, estos dos aspectos son opcionales. Lo principal es el tema, la fecha, y aquí está la secuencia didáctica que les había dicho. Aquí está inicio, abajo está desarrollo y más abajo está cierre. Debe tener estas tres secuencias didácticas tu sesión. ¿Ya? Ya, muy bien. Aquí está el inicio. ¿Cómo inicio? Por ejemplo, yo he iniciado diciendo recibo a mis estudiantes mostrando aprecio y saludando un saludo de amistad. Puedo saludar. Saludo amablemente y establezco la fecha. Luego llamo, en este caso se llamaría la lista, si es que fuera niño de tercer, cuarto grado. ¿Ya? O a veces hay estrategia para no estar llamando a la lista. Ahí en la puerta de la entrada ya están los nombres, ellos mismos agarran los plumones o pegan en su nombre en el día que les corresponde para ver si han asistido. Ya, entonces, ¿cómo ahí está? Ahí recibo a los estudiantes, saludo amablemente y, por ejemplo, acá hay un aspecto que me había salido. Por ejemplo, usted puede establecer acuerdos de convivencia. A ver, niños y niñas, vamos a hacer nuestro acuerdo de convivencia, nuestras normas. ¿Ya? El niño que quiere participar, ¿qué piensan? ¿Qué debe hacer? Sí, profesor, debe levantar quizás la mano. O sea, ese de levantar la mano de repente ya es tradicional, ¿no? O, por ejemplo, profesor, puede salir, para salir al baño, puede de repente pedir permiso, etcétera. ¿Ya? Entonces puedes hacer elaboración de tus normas de convivencia, que sepan los niños qué cosa tienen que respetar en la hora de clase, porque si no, cada uno va a hacer lo que de repente quiere. Entonces hay que saberle también, enseñarle lo que son las normas de convivencia. Estas normas, a ver, estimadas maestras, díganme ustedes, ¿esto no parece del método Skinner o el método conductista, la parte más sobresaliente? ¿Qué dice? Sí, parece método conductista. Así es un método conductista, ¿ves? Porque tiene que haber normas. En el método conductista les había dicho que todo va a ser sistemático, ¿ya? Ahí el maestro es el que tiene, por eso de acá nace pues el de levantar la mano, ¿ya? El alumno tiene que levantar la mano para salir, para entrar, ¿ves? En algunos aspectos ya no lo consideramos, pero sí en establecer las normas de convivencia. Los niños tienen que saber qué cosa tienen que respetar. Ya bíblicamente también está ahí. Entonces consideremos, ¿ves? ¿Es una parte sobresaliente del conductista? Sí, es bueno. Entonces yo lo aplico porque eso me ayuda a que los estudiantes sepan qué cosa tienen que hacer y qué cosa no pueden hacer. ¿Ya? Porque los niños vienen con diferentes contextos, de diferentes familias. A pesar de que vienen a la iglesia o a cualquier otra institución, vienen con diferentes culturas. Entonces hay que establecer nuestra norma de convivencia. Ahí está.
Este es el paso que no debe faltar, la motivación. ¿Es? Aquí está la motivación. ¿Qué hago, maestro? Bueno, ya les he dicho, pueden hacer un juego. Si mi tema es Abraham, puedo hacerles cantar la canción de Abraham, Padre Abraham, etcétera. Si mi tema es Jonás, de repente puedo hacer de Jonás una canción, un juego, etcétera. Ustedes como maestras tienen la libertad de crear su motivación como ustedes mejor ven a sus estudiantes. ¿Ya, maestras? Luego, ¿qué hago, maestro? Aquí está, recojo los saberes previos. Les pregunto a mis estudiantes, a ver, ¿qué saben ustedes de Abraham? ¿Hemos cantado de quién? De Abraham, profesora, de Abraham. Ah, ya, de Abraham. ¿Quién es Abraham? Ay, ya ves, cuando digo quién es Abraham, ya estoy haciendo la problematización. Ya les estoy problematizando. ¿Ves? ¿Quién es Abraham? ¿Ya? Entonces debe haber problematización. Pregunta problematizadora, retadora. ¿Ya? Debe retar a mis estudiantes. Debe retarle algo que le ayude de repente a aprender mejor. Entonces debe haber esa problematización. Ahí están los pasos, ¿ya? ¿Qué más? El propósito, infaltable en tu clase. Puedes hacerlo de repente en una hoja grande y escribirlo y pegarlo a la pared. Y deben tener en cuenta los niños qué cosa van a aprender hoy. Niños y niñas, hoy día vamos a aprender de este tema. Ustedes van a lograr, esto va a ser nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Ya ve? El propósito es la meta, pues, el objetivo que quieren alcanzar. Debe estar siempre, porque si no, yo no voy a saber a qué ir. Mis niños se van a cansar, mis niños se van a aburrir, te van a preguntar qué hora va a salir, va a ser recreo, qué hora va a terminar. Se van a dormir. Y la motivación no solamente tiene que estar al principio, puede estar acá, puede estar al final también. ¿Por qué les digo, maestras, que la motivación no solo sea al principio, puedes usar también acá, en el desarrollo? ¿Por qué? Como son niños de primero o de 5 o de 6 años, los niños te van a atender solamente de repente 20 minutos, exagerando 25, de ahí los niños se van a cansar. Entonces, ¿qué hace usted? Uso mi motivación. Una canción, puede ser un video, un juego, etcétera. ¿Ya? La motivación tiene que estar presente no solo en el inicio, sino también en cualquier momento. ¿Ya? En el desarrollo puede estar, en el cierre también. Como son niños, de acuerdo a sus niños, maestras, ¿ya? Sus niños de repente son de sexto grado, ya son de secundaria, ya ahí sí ya diferente, ya no voy a estar de repente motivando cada momento. Pero si mis niños son de primero, de 6, 5 años, ahí sí voy a tener que usar, porque mis niños se van a cansar, ¿ya? Ahí está el propósito, no se olviden el propósito. Maestras, a ver, otra cosita. Me parece que ustedes van a usar lo que es lectura del texto bíblico, ¿ya? Puede ser lectura, puede ser de repente diálogo, van a dialogar, puede ser discursos, ¿ya? O pueden escribir textos si se tratan de niños de mayores. ¿Ya? Van a trabajar con este estrés más que nada, con lo que es la lectura, con lo que es la escritura y con lo que es el diálogo. ¿Ya? Con esto. Ahora, en la lectura, cuando usted quiere enseñar de texto bíblico o quiere hacer leer de cualquier texto, entonces, ¿qué debe considerar en el desarrollo? 3 pasitos. Antes de la lectura, ¿qué cosa voy a hacer antes? De repente puedo mostrarles y luego puedo ayudarles a leer, si es que mis niños son de cuarto, de quinto grado, ¿ya?
Ahí los niños van a ver la imagen, van a participar, van a decir qué cosa se trata, de qué creen que se trate, cómo creen que termine, etcétera. Ahí en el desarrollo usted va a desarrollar sus estrategias, ¿ya? Por ejemplo, si quiero hacer leer mi texto, ahí está, tiene que haber un antes. ¿Qué hago antes de hacer leerle el texto? Luego, durante, ¿qué cosa van a hacer durante el texto? Y ahí está, mira, durante el texto, ¿ves? Durante el texto. Y finalmente, después de la lectura, ¿qué van a hacer mis niños? Responder unas preguntas o pueden dibujar, etcétera. ¿Ya? Aquí está. No se olviden, debe tener estos tres. Inicio, desarrollo. En el desarrollo estoy aplicando, mira mi estrategia. Y cierre. En el cierre, ¿qué voy a hacer, profesor? En el cierre usted solamente va a evaluar. ¿Con qué? Con preguntas. Ahí está, preguntas, ¿ves? Ahí está, preguntas. Luego finalmente usted felicita por su participación con una oración, etcétera. Ahí a usted hace. ¿Ya? ¿Qué material va a usar? Ya, bueno, estos materiales son ya en caso de lo que es el aspecto pedagógico. ¿Ya? Ustedes lo van a necesitar los materiales, sí lo van a usar también, van a elaborar algunos materiales que van a hacer aquí en el desarrollo. Si van a los niños a hacer, por ejemplo, mapa conceptual, vas a tener que llevar masking, plumones, papeles, diccionarios, etcétera. ¿Ya, maestras? Entonces, eso, ¿debe tener su fichita para que trabajen los niños? Claro que sí, puede tener su fichita. Puedo llevar para que pinten. Esta vez van a pintar, van a cortar, van a pegar, van a poner su nombre de acuerdo a la edad de mis niños. Ya, si son mayorcitos, ya pueden responder, ya pueden escribir, pueden hacer llenado, por ejemplo, de sopa de letras, buscar palabras, etcétera, etcétera, maestras, ¿ya? Entonces, eso se debe considerar. A ver, antes de pasar, ¿alguna otra, de repente tiene alguna pregunta respecto a la sesión? Ay, maestras, participen por favor para poder así, No, no eh, tengo ninguna pregunta. ninguna duda, ¿ya? Cuando ustedes hagan sus sesiones de clase, por favor, debe tener su sesión de clase en una hojita, en un cuaderno, elabóralo. Y luego, de acuerdo a eso, ¿puede cambiar? Sí, puedes cambiar, de acuerdo a la situación también. No vamos a hacer, pues, método conductista. Planificamos y tenemos que cumplir sí o sí a rajatablas, todo. No. Puedo de repente motivación suspenderlo o ponerlo más adelante o de repente hacerlo en el desarrollo o en el cierre. Ya la maestra es libre de hacer su sesión de clase. ¿Alguna duda, maestra Jacqueline? Todo está bien, hermano. Es para Ya, leer listo. nomás. Ajá, listo. Por favor, tienen que considerar eso. El tema, el inicio, el desarrollo y finalmente cierre. ¿Ya? En cuanto es a la parte pedagógica, nosotros te dejamos actividad para la casa, pero ese es ya opcional. Lo más fundamental, el inicio. ¿Qué cosa debe tener inicio, maestras? A ver, díganme ustedes. Se reciben a los estudiantes, se les saluda amablemente, eh, se puede ¿Qué no? pasar la lista para saber quiénes vinieron y quiénes no vinieron, se hace la motivación. Ajá, ¿qué más? Los puntos que no deben faltar nunca en tu sesión están de color negrita. ¿Se observan, no, maestras? ¿O lo engrando más? Sí. El recojo de saberes previos, Ajá, ahí está de negritas se le está. hacen preguntas sobre la importancia de la lectura Ajá, ahí está. No y la debe faltar. problematización.
Así es, no debe faltar tu motivación. Ya, maestras, inicia motivando siempre a tus niños. ¿Cómo voy a motivar? Luego recoge los saberes. ¿Cuántos saben del tema que vas a trabajar? Y problematízalos. Ya, conflicto cognitivo le llamamos a eso. Que los niños ahí tengan un conflicto en su cerebrito, en su mente. ¿Ya? Su cerebrito, diríamos, que tenga ese conflicto cognitivo. ¿Ya? Pero, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? ¿Chapulín Colorado? No. ¿Ya? Y para eso, una vez ya problematizado, vamos a ir al desarrollo. Ahí en el desarrollo, pero antes después de la problematización todavía está el propósito, no se olviden. Los niños tienen que saber qué cosa tienen que lograr, en esa sesión, qué van a aprender en esa sesión. No se olvide, esas 4, ¿ya? Motivación, recojo de saberes previos, problematización y propósito. Y en el desarrollo, maestro, ¿qué debe haber? Todo lo que vas a trabajar, pues. ¿Ya? Puedes presentarle, si hablas de Abraham, hacerle que recorten, si se trata de niños de 4 o 5 años, puedes hacer que pinten, les puedes leer, ¿ya? Entonces, hay muchas estrategias. Finalmente, tiene que haber cierre, tiene que evaluar cuánto ha logrado mi niño, han aprendido o quizás no. Entonces, si no han aprendido, ¿qué hago? ¿Vuelvo a hacer mi sesión? ¿Qué hago si no han aprendido? Sí. Se les hace un refuerzo. Ajá, muy bien. Hacer una retroalimentación. En otras palabras, retroalimentación es una pequeña conclusión, pero en este caso, a través de la participación de todos mis estudiantes, con ellos tengo que descubrir de lo que habíamos aprendido. ¿Ya? ¿Con qué lo hago? Con preguntas, maestras, con preguntas. ¿Ya? Entonces, eso tienen que considerar. Materiales van a necesitar sí o sí. Peor si se trata de niños de 4, de 5, van a necesitar bastante materiales. Van a usar más que nada el método Montessori y también el método Drécole. Maestras, entonces, por favor, eso ya debemos tener en cuenta. ¿Pueden hacer fichitas para que los niños trabajen? Sí, háganlo. Tienen que llevar para que ellos lo hagan. ¿Ya? Porque si no tienen algo que hacer mis niños, yo he identificado que mis niños son activos, de estilo de aprendizaje activo, peor, tengo que llevar fichas, tengo que llevar materiales para que trabajen. Y ahora, ¿de dónde consigo materiales? Se puede hacer de distintas formas, no necesitamos comprar, podemos utilizar nuestra creatividad. ¿Ya, maestras? Listo. Finalmente, uy, la hora ya se está pasando demasiado, me había pasado ya. Finalmente tengo otro modelo aquí, maestras, ¿ves? Acá está el tema, mira, hay otro modelo así. Aquí está, ¿ves? Leemos juntos los grandes bagres en el sureste del Perú. Por esto ya es para, por ejemplo, niños de primer grado. ¿Qué voy a hacer yo? Ahí está, acá están mis datos, acá están las competencias, capacidades, que son opcionales, maestro, eso no lo usen ustedes. Acá sí, la secuencia sí, ya les he dicho, acá está inicio, desarrollo y cierre, ¿ves? Infaltable, ¿ya? ¿Qué voy a hacer en inicio? Ahí está mi motivación. Voy a de repente les puedo hacer ver un video, ¿ah? Les voy a de repente hacer saber, preguntarles para saber cuál es su nivel de conocimiento del tema, los saberes previos, a eso le llamamos. Luego mi propósito, comunico mi propósito, ¿ya? Estos acuerdos de convivencia pueden estar al principio o después de los propósitos, ¿ya? Ahí mi desarrollo, perdón, aquí en el desarrollo, ahí ya está, ¿ves? Mis actividades que van a hacer,
Van a preguntar y yo les voy a leer acá, ellos van a recortar los pescaditos, como son de primer grado, van a aprender a escribir, etc. Ahí está la sesión modelo 2. Ya, maestras, y para terminar, rapidito terminamos con esto. Si voy a leer textos, a ver, maestras, para terminar, ya la hora nos ha ganado. Si voy a hacer leer textos, ¿ya? En el desarrollo que tengo que hacer, en la secuencia didáctica de desarrollo, ¿qué tengo que hacer? Ya. ¿Qué voy a hacer? Primero, porque si voy a hacer leer textos, entonces, ¿qué hago? Ya. ¿Qué cosas tengo que considerar? Ya. Primero, antes de la lectura. Después, durante la lectura. Después, ¿qué? Después de la lectura. Ya, esto tiene que hacer si usted quiere hacer leer algún texto. Si va usted allá, ya sé, y voy a llevar, mis niños son de cuarto grado. Entonces, ¿qué hago? Ya voy a hacerles leer un texto, pero para hacer leer tengo que considerar estos tres. ¿Ya? Estos tres. Antes de la lectura puedo mostrarles una imagen del texto, del cuento, de la fábula, su imagen o su título nada más. Y les pregunto, ¿de qué crees que se trate, niños? No sé, profesor, de repente de un tigre o no sé. Parece que el tigre quiere comérselo en la imagen, han visto, ¿ves? Durante la lectura sí, ya les presento el texto y ellos lo van a analizar. Como ya son de cuarto grado, entonces lo van a analizar. Y después de la lectura, ¿qué pueden hacer ellos? Cada grupo me puede salir a exponer su trabajo. A ver tú, Abraham, Jacob y Elías, ¿qué cosa? A ver, salgan para exponer. Ya van a exponer afuera su trabajo. Ya van a compartir con sus compañeros en un papelote o puede ser solamente en una actuación o solamente pueden hablar. ¿Ya? Por favor, eso no se olviden cuando quieren leer textos. ¿Ya? Entonces, ahora, el otro, cuando los niños de repente quiero solamente que comprendan textos, no, que de repente quiero que se expresen, que hagan una entrevista a alguien, a los padres o de repente a alguna persona, etc. ¿Qué pueden hacer? Ya, también tiene tres fases. Aquí está, a ver un ratito. Ya terminamos, maestro, de repente la hora. Ya, cuando quiero de repente hacer entrevistas, entrevistas, quiero que dialoguen. Entonces, si quiero que dialoguen o entrevisten, ya, a eso le llamamos discurso. Entonces, ¿qué hacemos? Antes del discurso, durante el discurso. Finalmente, después del discurso, ¿ya? Después del discurso, ahí está, discurso, dice ahí, después del discurso. Si quiero solamente hacer una entrevista en mi clase, quiero que mis niños vayan a entrevistar a algún familiar, al pastor o algo de un tema, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar también estos tres procesos. Antes del discurso, ¿qué van a hacer antes del discurso? Van a planificar, pues. ¿Y a quién vamos a preguntar? ¿Qué cosa vamos a...? Aquí van a hacer su planificación de qué preguntas van a hacer, de qué cosas van a preguntar, aquí van a planificar. Durante el discurso van a ir a la iglesia a entrevistar al pastor o algún hermano o alguien. Y después, ¿qué van a venir? Después de haber entrevistado, van a venir al salón y van a exponer de que cómo les ha respondido del tema que han ido a preguntar. ¿Ya? Si se trata de una entrevista. Por eso leemos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Ahora, finalmente, para terminar, si se trata, por ejemplo, de que ellos escriban, ya. Entonces van a seguir estos pasos. ¿Ya? Primero, si quiero que escriban el texto de Abraham, ¿qué hago? Allá, si quiero que escriban.
escribir. Si quiero que escriba, escribir. ¿Ya? Escribir sobre un tema. ¿Qué hago? Ya, primero planifica, planifica. Luego textualiza. Ahí está, planifica. Vamos a planificar. Ay, perdón. Si quiero que escriban, ahí está. Si quiero que escriban, primero tienen que tener estas tres fases también. ¿Cuáles? A ver, primero planifica. Planifica qué cosa va a escribir, quiénes lo van a leer, ¿ya? ¿Y qué cosa vas a textualizar? Ah, ya, van a textualizar, van a escribir en otras palabras lo que han planificado. Y finalmente, van a revisar. Revisar. ¿Ya, maestras? Van a revisar. Ahí está. Planifica, textualiza y revisa. Aquí revisa y comunica también. Puede comunicar todo lo que ha escrito. Comunica, ¿ya? No se olviden de estos tres. Más que nada van a trabajar ustedes con estos tres. Leer textos, entrevistar y escribir. Ya con estos tres van a trabajar. Entonces hay que considerar también eso. En escribir, si quiero que mis niños escriban, tengo que planificar junto con ellos. Luego tengo que hacer que ellos escriban. Luego tengo que hacer que ellos revisen si tienen puntos, comas, etcétera. Ya, maestras, eso hay que tomar en cuenta también. Muy bien, eso sería todo por hoy. La hora nos ha ganado. No se olviden las secuencias didácticas. A ver, maestras, para terminar. Díganme ustedes, a ver, para terminar, ¿cuáles son las secuencias didácticas? Inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, excelente. A ver, ¿qué cosas debo considerar? ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que debo considerar en el inicio? ¿Qué cosas debo considerar que no debe faltar? En el inicio, primero se reciben los alumnos cordialmente, se saludan, se pasa la lista, se hacen acuerdos de convivencia, se hace la motivación y se dice el propósito de la clase de hoy. Ajá, muy bien. Faltó uno más. Saberes previos. Saberes previos. A ver, la maestra Jacqueline, en el desarrollo, ¿qué hago? Maestra Jacqueline, ¿qué hago en el desarrollo? En el, perdón. En el desarrollo puedo hacer que los chicos lean, puedo hacer Ajá, que desarrollen en grupo, ¿no? Un trabajo determinado, con un papelote, lo pueden hacer en lectura, lo pueden hacer en textos, ajá, de correcto. diferentes formas. Pueden usarse Así es. también mapas conceptuales, listas también. Ajá, muy bien. Ellos Y hacer que el desarrollan niño ahí. descubra también. Ajá, el niño puedes presentarle textos para que ellos lo lean, o pues si es que se trata de niños de inicial, entonces puedo hacer que corten las imágenes, ¿ya? O puedo hacer que ellos vean un video o un dibujo del tema, etcétera. Ustedes son libres de desarrollar su tema, maestras. Y finalmente, a ver, ¿cuál debe ser el último paso, la última secuencia didáctica? ¿Cuál es? Ya me han dicho, inicio, Es el desarrollo, cierre. cierre. ¿Qué debo considerar en cierre? Hay que evaluar a los niños con las preguntas, cuánto han Ah, aprendido de la enseñanza del tema. muy bien. Y si no han aprendido o se han dificultado en aprender, ¿qué hago en el Se le hace cierre? una retroalimentación. Se le hace un Retroalimentación. refuerzo. Ajá. Vuelvo a que ellos me
puedan responder las preguntas de los temas junto con la participación mío ya en la pizarra. Hago como una pequeña conclusión, ¿ya, maestras? Y para que los niños trabajen siempre dentro del desarrollo, ¿qué puedo llevar? Papel bond, papelotes, lápices, bolígrafos, colores, marcadores. Y para que trabajen ellos, ¿qué puedo llevar? Aparte de esos. Llevar las Ficha, fichas Las fichas de ajá, evaluación. y fichas de material trabajo. para que estén ocupados. Ajá, para que ellos pinten, etcétera. Esta ficha, por ejemplo, de ficha de trabajo, estas fichas de trabajo yo puedo llevar en el desarrollo para que ellos hagan. Una vez que les haya leído, o que ya ellos pueden pintar, dibujar, cortar también en el desarrollo, ¿ya? Entonces, eso es todo, maestras. Ha sido un gusto haber tenido la participación de ustedes. Espero que haya servido en algo estos temas, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar las sesiones de clase, cómo lo tienen que hacer, de qué manera, qué cosas tienen que considerar. Lo podemos estudiar así, detalladamente, ¿no? Pero en 5 sesiones es casi difícil. Se ha tomado en cuenta las partes más importantes, la base que debe tener todo maestro y maestra. Ya, entonces, muchísimas gracias. La hora nos ha ganado.